Queridos hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos hoy, lunes, segundo día de la semana. Y bueno, como cada semana, queridos hermanos, nos acompañan diferentes pastores. Hoy tengo el privilegio de compartir el estudio de la escuela sabática con el pastor Roberto Estrada. Pastor Roberto, un gusto y un placer tenerlo aquí en la lección. Ya tenía rato que no nos acompañaba, pastor. Gracias, pastor Raúl. Bueno, contento, ¿verdad? Agradecidos con el Señor. Ya entrando a este día precioso, ¿verdad? Lunes 12 de mayo, ¿verdad? Donde junto a todos aquellos que nos ven, pues te saluda el pastor Roberto Estrada. Aquí ves mi nombre abajo. Hoy el tema de hoy que vamos a escudriñar, los dos querubines. O sea, cómo esta representación, ¿verdad?, que Dios nos mostró realmente es una realidad de aquello que sucedió y de cómo está todo allá en el santuario, ¿verdad?, en el santuario celestial. Poder entender todas estas cosas son importantes para ti y para mí, en especial porque nos lleva, como decía la lección anterior, a poder recapacitar y pensar en nosotros, ¿verdad?, que Dios nos puede ver todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y cómo debemos realmente ser cartas abiertas a Dios. Sé que tú que nos ves dirás, pues yo hago esto y lo otro, pero no es tan fácil en el aspecto de que estamos llenos de pecado. O sea, necesitamos realmente de la gracia preciosa de Cristo en nuestra vida. Y hoy en este tema, pastor, de este lunes 12 de mayo, los dos querubines, pues entremos de lleno con nuestros hermanos, saludándolos, además que estamos acá en nuestro Ministerio del Evangelio Eterno, de los estudios, ¿verdad?, de nuestro Ministerio del Evangelio Eterno, pues decirles que se preparen, vamos a orar y nos vamos a poner de las manos del Señor. Y vamos, pastor, hagamos una oración. Amén. Ore, pastor. Vamos de rodillas, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre, Padre mío. Le damos gracias, Señor, por ese lindo privilegio que nos da, Señor, de poder venir y poder compartir el estudio de la escuela sabática con todos nuestros hermanos, Señor, que nos acompañan semana tras semana, bendito Dios. Te pedimos y te rogamos, Señor, que permitas, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Prepara el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que puedan entender el estudio de tu bendita palabra y puedan poner tu palabra por obra tuya. Te pedimos y te rogamos una bendición especial también, Señor, por los hermanos que están en controles, por los hermanos que están en cámaras, bendito Dios, y por nuestros hermanos, Señor, que hacen posible que este tiempo de estudio de escuela sabática se haga posible, bendito Padre. Gracias por cada uno de ellos, bendito Dios, bendícelos abundantemente a cada uno de ellos, bendito Padre Celestial. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, adelante. Bueno, gracias, pastor, por ponernos en las manos de nuestro Creador, ¿verdad? Amén. Creo que todos los que nos ven ya saben que es tan importante siempre antes de abrir la palabra de Dios, pues ponerlos en sus manos, que el Espíritu Santo realmente nos guíe. Y pastor, yendo de lleno, hermano, tú que nos ves, mira qué interesante, porque veníamos hablando de esos servidores tan cercanos a Dios, ¿verdad? Cómo estos ángeles realmente están ahí en ese lugar tan cercano con nuestro Dios, que también nos dice la Biblia, ¿verdad? Hay en otros lugares que nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios ocupa a estos seres tan especiales. Y pastor, de lleno, para todos los hermanos que nos ven, entrando a la lección de hoy, los dos querubines, hay algo interesante porque nos vamos a ir a ver otra situación bíblica en la cual Dios nos muestra, ¿verdad?, cómo es que cuando entra el pecado a este mundo, Dios ocupa a otros seres también, ¿verdad?, para que den cobertura a ellos. Y nos vamos a ir directamente, pastor, al Génesis 3. El estudio está en el Génesis 3 del 22 al 24, pero siguiendo la narrativa y todo el contexto, ¿verdad?, de la lección que los hermanos tienen, ustedes tienen, es importante. Miren qué dice, para poder ver esas responsabilidades que Dios da a las personas que se ponen al servicio de Dios. Siempre hay una línea. Y veamos, dice en el Génesis 3:21, pastor: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Qué interesante. Dios hizo túnicas y dijo Jehová Dios, ¿verdad? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, dice, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuál era el propósito de Dios realmente, pastor, en esta situación allá en el Edén? Sabemos que el pecado entró por un hombre. Sabemos que el engañador, el enemigo, pues logró seducir, ¿verdad?, a Eva allá, pero a la hora de pecar, como leíamos, ¿verdad?, la paga del pecado es muerte, y a pesar que no murieron físicamente al instante, pero sí espiritualmente, las decisiones que Dios va tomando, creo que las debemos de entender nosotros, ¿verdad?, en el contexto de que Dios tiene un carácter santo y puro, que en su magnificencia, en su sabiduría tan grande, Él hace siempre lo bueno para todos nosotros. Porque si Dios no hubiese mandado a estos dos seres a cubrir las puertas, ¿verdad?, del Edén, o sea, cómo el mal hubiera entrado, ¿verdad? Nosotros estar yendo el mal a alimentarse, ¿verdad? Creo que el mal fuera también eterno, ¿no?, porque tendría acceso. Pero pastor, siguiendo el contexto de esto, es bien cierto que había una responsabilidad de estos seres, y era de impedir que los pecadores tuvieran acceso al árbol de la vida. O sea, por eso el árbol no se encuentra acá. No. Pero, ¿qué más, pastor, podíamos ampliar para nuestros hermanos en este contexto de esos dos seres? Bueno, mire, yo creo que interesante, ¿no?, que el Señor siempre deseó y anheló que su presencia estuviera con nuestros primeros padres, pero al desobedecer, Dios los echó del jardín del Edén. Y dice la Génesis capítulo 3:15, dice que tan pronto como dice la escuela, tan pronto como nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, Dios ofreció la esperanza del Mesías. Estableció entonces un poderoso símbolo a la puerta del Edén. 2 querubines con una estrellante luz entre ellos. Querubines, dice. Es importante entender eso. Usted decía al principio de la lección, ¿no?, en la lección anterior, que hay una diferencia entre querubines, serafines y ángeles, ¿no? Así es, pastor. Pero también, pastor, cuando usted menciona, ¿verdad?, a veces nosotros decimos, pues realmente esa decisión de Dios no es yo te saco de aquí, sino que realmente nuestra rebelión, ¿verdad?, a estar en la presencia de Dios, es tan complicado entender a veces esa parte, porque ellos ya no podían estar porque estaban llenos de pecado. O sea, se infectaron, y el estar ahí ya era incómodo. Aunque Dios les muestra a ellos ese plan de la redención y todo lo demás, podemos ver de que pues el mismo pecado hizo que ellos no estuvieran ahí, porque Dios anhela que todos estemos allí. Pues ese era el plan de Dios, que estuviéramos a su lado, iluminados por su gloria preciosa y estar en contacto con Él. Pero en este caso el pecado hace que ellos pues sean retirados, y Dios dice, no, van a salir de acá porque no pueden estar, o sea, la luz preciosa y la santidad de Dios pues los iba a destruir, ¿no? Entonces en su gran amor Dios hace que salgan, ¿verdad? Porque si seguían ahí, pues iban a morir por esa santidad de Dios, esa luz preciosa. Por eso la Biblia dice a veces, es que Dios es fuego consumidor, pero no es que Él sea un fuego que mata, pues lo que pasa es que el pecado no puede estar en ese lugar. Entonces, como ellos eran pecadores, pues salen del Edén, pero puso 2 querubines. Y fíjense que qué interesante el propósito de Dios es que como ya eran pecadores, ya no pudieran tener acceso al árbol de la vida. Pastor, o sea que si podemos entender la palabra de Dios que dice que la paga del pecado es muerte, no, separación total de Dios. Pero también dice Romanos 6, creo 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios los pudo haber eliminado a nuestros primeros padres, pero no los eliminó, hizo provisión para que ellos fueran salvos, los sacó del lugar de privilegio, digo yo, del jardín del Edén donde estaban. Puso 2 querubines para que no volvieran a entrar ellos otra vez. Exacto.
cerró la entrada, prácticamente prácticamente. estaba vallado el jardín del Edén, ¿verdad? Porque ahí se encontraba ese árbol. Y a veces nosotros podemos ver, ¿por qué Dios no puso esos querubines antes? Ahí alrededor del árbol. Porque hay tantas preguntas que como seres humanos a veces nos hacemos, ¿verdad? Si lo puso ahorita, ¿por qué no lo puso antes, verdad? Podríamos decir humanamente nuestro pensamiento, pero realmente hay un plan y un propósito de Dios en la redención, que el pecado, o sea, se va a dar a conocer tan abiertamente que él mismo prácticamente se va a ir autodestruyendo al caminar, ¿verdad?, de todos los tiempos. Y en este caso, pastor, qué interesante haber sido, ¿verdad?, para ellos como Adán y Eva ver esos seres celestiales. Claro, para ellos no era extraño. Claro. Porque pues ahí estaban con ellos. O sea, ellos sabían de todo ello, veían a nuestro Dios, tenían contacto, ¿verdad?, a esa luz tan impresionante. Pero cuando pecaron ya la luz como que no los dejaba accesar, ¿verdad?, porque era tan fuerte para ellos que mejor a un ladito. Pastor, interesante que porque después del pecado Dios ya no podía comunicarse con ellos cara a cara como lo hacían en el jardín de Edén. Exacto. Por eso el pecado trae separación de Dios, muerte espiritual, ¿no? Interesante como el libro dice, como el profeta Isaías, cuando se le puso el carbón encendido en los labios, que lo limpió. Interesante, ¿no? Sí, y recordemos, pastor, que también en esta primera parte la Biblia, ¿verdad?, presenta realmente a esos querubines con una orden. O sea, Dios les da la orden: no dejen accesar al árbol de la vida, guarden el camino, no pueden entrar. Pero es decir que estos querubines tenían que impedir que los seres humanos llegaran a ese lugar. Pero realmente nosotros sabemos que iba a ser ya imposible llegar a ese lugar, ¿verdad? Porque el mismo pecado no les permitía accesar hasta ese lugar. Y ellos desde lejos, pues, me imagino, ¿verdad?, cómo Dios en los libros de Espíritu pues ya nos muestra que desde lejos veían a los querubines paseándose ahí para allá en la luz, ¿verdad? Aquel sentir humano que tenemos nosotros, que nosotros somos de ese lugar. O sea, Dios nos hizo para tener vida eterna. Dios nos hizo para vivir por siempre. Pero la palabra realmente traducida que Dios puso, ¿verdad?, como puso, es chacán. Y es una palabra que se usa para indicar que Dios habita, el lugar donde Dios habita en el santuario. Así que, pastor, qué importante para nosotros entonces ir paso a paso leyendo esta lección. Y mire, me voy a detener y voy a dar lectura a esta parte porque es importante para todos ustedes que nos están viendo. Vean, ¿qué dice acá? La Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 1 de Crónicas, ¿verdad? En el 3:6, pero en el Salmos 81, en Isaías 37:16. Vamos a ir a escudriñar si el tiempo nos da. Pero realmente, pastor, dice acá que en particular con su trono, el lugar donde es proclamado su nombre, en tal sentido, los 24 ancianos que están ante el trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5, lo hablan, lo alaban y reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas, dice Apocalipsis 4:2 que leímos anteriormente en las lecciones anteriores. Dice, esto puede ayudarnos a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Hacedor. Qué hermoso que nosotros podamos llegar a ese punto de entender que el trono de la gracia está abierto para todos. Pastor, por la sangre de Cristo. Mire, sí, interesante, pastor, mire lo que dice la sierva de la señora aquí en la misma lección. Adelante. Para los hermanos que tienen su lección en casa, en Patriarcas y Profetas, página 41. El huerto del Edén permaneció en tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Génesis capítulo 4, 16. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el lugar de la inocencia, cuya entrada estaba
vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Fíjese, la transgresión los hizo salir del Edén. No fue Dios. A veces cuando leemos el contexto, que Dios los sacó. No, la transgresión que ellos tuvieron, el pecado los hizo salir de ese lugar. Qué interesante, ¿no, pastor? Sí, miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor en exaltar a Jesús. No, parcialmente exaltar a Jesús. Página 367 dice: el glorioso recordativo del poder maravilloso de Dios pronto será restaurado al sitial que le corresponde. Entonces el paraíso perdido se transformará en el paraíso restaurado. El plan de Dios para la redención del hombre quedará concluido. El Hijo del Hombre colocará sobre los justos la corona de la vida eterna, y ellos le servirán día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vidas, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 15 al 17. Amén. Bien interesante, pastor, porque ese complemento que usted está leyendo del libro Espíritu de Profecía es donde nos amplía un poquito más, ¿verdad? Porque a veces nosotros pasamos por alto muchas lecturas bíblicas y decimos, ¿y cómo sabemos nosotros que realmente el paraíso se mantuvo ahí un largo tiempo? O sea, cómo Dios nos muestra. Y fíjense que es bien interesante. No sé, voy a pedir si nos pueden poner en el Génesis 4:16. Y ahí nosotros podemos ver que ya después de que salieron, Génesis 4:16, después de que salieron, pues nació Caín, luego nació Abel. Y mira qué interesante lo que dice. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Imagínense cuánto tiempo estaba que ya habían llegado a ser hombres, estos niños llegaron a ser hombres y todavía el Edén ahí estaba, y él fue a habitar, dice, a un lado, en la tierra del oriente, al lado oriente del Edén. Entonces nosotros entendemos que todo lo que nosotros leemos, o sea, está sustentado con la palabra de Dios. Claro, está visto de una forma más amplia, ¿verdad? Todo esto, pero cómo este hombre, Caín, después de su molestia y todo, se va y habita hacia un lado, ¿verdad? Del oriente del Edén. Quiere decir que el Edén ahí estaba todavía. Y complementando lo que usted decía también, voy a pedir también que podamos leer Apocalipsis 21:1, porque esto es el complemento de lo que acabamos de leer ahorita. El Edén ahí estaba, fue llevado, pero mire qué interesante. Apocalipsis 21:1 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, todo aquello pasó y el mar ya no existía más. O sea, ¿cómo Dios nos va a dar esa tierra nueva? Donde el que nos pastoreará es nuestro Salvador, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús es nuestro Dios. Él nos pastoreará. Así que tendremos una tierra nueva, sí, tendremos una tierra nueva, pastor. Y quiero decirle que esto también viene en representación, ¿verdad? Porque es un complemento, cada lección, ¿verdad? De cómo en los tiempos de Isaías se vivía todo eso y había la necesidad de volvernos a Dios. Y hoy en día como raza humana estamos de igual manera, sin darnos cuenta, a veces nos hemos alejado de Dios. Pero es importante para nosotros regresar y darnos cuenta que va a haber un cielo nuevo. Mire, pastor, que el Edén hoy ya no lo tenemos allí, pero va a venir nuevamente un Edén restablecido con una belleza cual nunca jamás ojo humano como nosotros lo ha visto, nada más que Adán y Eva que vivieron en ese lugar. Mire, pastor, le voy a dar lo que dice la sierva del Señor siguiendo lo que estaba hablando, cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios. Un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse.
Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se posterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y lo invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a regresar nuevamente. De nuevo. Al Edén. Pero para entrar al Edén, ¿qué necesitamos, pastor? Ser limpios, como limpios. Isaías. Que realmente un carbón encendido también sea pasado por nosotros y podamos entender esa gran necesidad, porque hay una gran necesidad de Cristo en los corazones hoy día, pastor. Así que pues la lección está muy linda, pero pues no ha terminado. Mañana seguiremos y vamos a ampliar un poquito más de esto y lo que sigue. Amén. Así que para los hermanos que nos están sintonizando aquí, la Iglesia en Estudio, con esa alegría, ese gozo que Dios pone al estar conociendo más a profundidad el carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Cómo es que realmente Él quiere y anhela regresarnos al lugar de donde el enemigo nos sacó. Así que para todos aquellos que nos ven, sigan estudiando, profundicen más en la lección. Para nosotros aquí es tan corto el tiempo y se nos hace a veces complicado ampliar aún más con otros pasajes bíblicos. Pero sé que tú eres un buen estudiante y estás buscando a Dios de corazón. Y si tú le buscas de corazón, lo vas a encontrar. Como Amén. Nosotros escudriñamos y intentamos cada día estar en ese punto en el que Dios nos quiere tener. Así que Dios te bendiga, que Dios te cubra con su preciosa gracia a ti y a todos tus seres amados, y que la bendición del cielo se siga derramando en todos aquellos que también nos ven y a lo mejor es primera vez que se conectaron a escuchar esta lección, para que nos acompañen en las próximas lecciones. Somos la Iglesia en Estudio, el Ministerio del Evangelio Eterno, contigo para expandir el mensaje de Dios a toda la humanidad. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.